Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Jo, me dedico a la fisionomía. Hoy voy a leer el rostro del candidato presidencial de los Estados Unidos, del Partido Republicano, Donald Trump. Empecemos por los ojos. Ojos pequeños, hundidos y encapuchados, con forma almendrada, con la cola del ojo ascendente. Ahora analicemos la nariz. Nariz corta y delgada, con forma griega. Ahora pasemos a la boca de Donald Trump. Boca pequeña, con labio inferior más grueso que la de superior. ¿Cuál será su personalidad? Donald Trump sin duda exhibe una fuerte presencia y una masculinidad innegable. Es un político fuerte. A él lo catalogaré como un macho alfa. Pero hay un aspecto que me inquieta al analizar su fisonomía. Percibo fuertemente antipatía y desprecio en su personalidad. Aunque es un hombre poderoso, su fisonomía me revela que la compasión no está en su vocabulario. Desde una perspectiva, Donald Trump tiene la fisonomía ideal para ser un exitoso empresario. Por eso él es multimillonario. Sin embargo, para ser un líder de un país requiere algo más fundamental: la humanidad y la empatía con todas las personas, y ahí es donde Donald Trump se queda corto. Los ojos de Donald Trump lo comparo con el de un tigre feroz que intimida. Si detecta debilidad o vulnerabilidad en su oponente, no dudará en señalar y criticar sin compasión. La energía de Donald Trump es negativa y es extremadamente fuerte. Para poder ganarle a Donald Trump, la única vía es mostrando mayor fortaleza que Donald Trump y demostrando que es más fuerte que Donald Trump. Donald Trump confía exclusivamente en sí mismo y ve al mundo como un campo de batalla. Estoy seguro que su lema es: yo gano y tú pierdes. Un verdadero líder debe tener la capacidad de comprensión y entendimiento más allá de su propio interés. Eso es lo que necesitamos en este mundo, especialmente en el país más poderoso del mundo, como es Estados Unidos. En un momento en que enfrentamos el cambio climático y la contaminación ambiental, necesitamos líderes que prioricen la humanidad sobre el materialismo. Debemos pensar en el futuro de nuestros hijos y en cómo reducir la pobreza y las desigualdades sociales. Solo así podremos aliviar la presión sobre la sociedad. ¿Qué pasaría si llegase a ser de nuevo presidente de Estados Unidos? Te pondré un ejemplo. Si un líder experimenta cada día como si la vida fuera un combate de lucha libre o como un round en el ring, y tiene pensamiento y su vocabulario es abusivo y perjudicial contra los más vulnerables, no puedo considerarlo como un líder digno. Por lo tanto, si Donald Trump llegase a ser presidente de los Estados Unidos, su mandato no sería exitoso. En Estados Unidos, en mi opinión, por la lectura del rostro que realicé en mi canal, estos son los siguientes políticos hasta ahora que se destacan por tener fisonomía excepcional o sobresaliente. Hasta la próxima. Chao, chao.